fue una expresión de la democracia que sea así. Pero no deja de ser preocupante, sí. No se diga más por Top Latina. De Participación Ciudadana, Joseph Abreu. Joseph, buenos días. Bienvenido. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí y para nuestra institución siempre es un placer compartir con todos los medios. Bueno, vamos a empezar por el tema de rigor. Informe de parte de la organización de Participación Ciudadana con respecto a las elecciones del domingo. Así es. Principales conclusiones. Sí, básicamente nuestros observadores estuvieron desplegados por todo el territorio nacional, cerca de 1.600 observadores, a los que aprovecho para darles un agradecimiento de cara a la institución, a todos esos voluntarios que participan en este proceso de observación, que hicieron un trabajo formidable, incluso arriesgando su vida en algunos casos, porque registramos amenazas, principalmente en Asua, a algunos observadores y por parte de personas que estaban haciendo delitos electorales como compra de votos. Agradecimiento a ellos eternos siempre, como ciudadano en general. Nada, Participación Ciudadana hizo una observación, como les indicamos, en cerca de 1.600 observadores en todo el territorio nacional. Nosotros observamos recibimos alrededor de 968 reportes de parte de esos observadores. Y estuvimos observando, estos observadores estuvieron apostados en 728 colegios electorales dispersos en todo el territorio nacional, y algunos observadores de ellos estaban en itinerantes, o sea que se movían de un colegio. 968 reportes significan 968 irregularidades que detectaron. Irregularidades o observaciones en general van orientadas desde delitos hasta que no estaban tal vez habilitadas la mesa de discapacitados, etcétera, cualquier cosa, cualquier tema que se observe. Entonces nuestros observadores, básicamente ellos recogieron que el 77% de los colegios, ya esto es el segundo informe que hicimos en la noche, correspondiente a la jornada vespertina, el 77% de los colegios cerraron en su horario, incluso antes de las 5, algunos concluyeron antes de las 5, y el 23% cerró después de las 5, entre 5 y 6 de la tarde. Básicamente se cumplió en la mayoría de los casos con los tiempos, y la jornada entendemos que fue organizada de manera exitosa por parte de la Junta Central Electoral. La Policía Militar Electoral también hizo un trabajo formidable, dispersando en la mayoría de los casos a los votantes que estaban en los alrededores de los recintos. Ya estas acciones y delitos y compra de votos y casas, principalmente del partido oficialista, de logística, ya no eran carpas, sino casas ubicadas próximas, pero se encontraban dentro de los perímetros fuera del recinto electoral. Esto no implica que no sean delitos electorales, pero sí ya no se veía esa aglomeración y ese desorden que había en próximo a los colegios electorales. Del informe de febrero de las elecciones municipales, a este informe, ¿qué tanto se pudo evolucionar en el respeto a las normas establecidas por la Junta Central Electoral? Sí, yo entiendo que el respeto fue total, y el trabajo que hizo la Policía Militar y la misma Junta coordinando esas denuncias que hicieron los partidos de oposición, la sociedad en general, la sociedad civil, instituciones como la nuestra, de que se prestaba demasiado esa aglomeración de personas incluso dentro de los colegios. Nosotros en las elecciones municipales vimos aglomeraciones de personas dentro de colegios electorales ubicados en la Escuela Pública del Millón, o sea, dentro. Y cuando preguntamos, cuando íbamos a los colegios, a las mesas, no había flujo de personas votando suficiente. Sin embargo, en los pasillos estaba llena de personas, y tú le preguntabas a la policía electoral en ese momento y te indicaban que su trabajo era custodiar las urnas. Y cuando realmente y tú le decías, no, pero ¿y qué hacemos entonces con las personas que están afuera, que esa no es nuestra responsabilidad? Ahora se estableció un protocolo específico que sí abarcaba la responsabilidad de los perímetros, y así se cumplió. Entendemos que se cumplió en la mayoría de los casos. Hubieron casos menores donde era un poco más complicado para ellos accionar, pero sí, en la mayoría de los casos se cumplió, y eso es lo que debemos valorar. Joseph, tú sabes que en este proceso se dio algo diferente, y es que muchas personas se le negó el derecho al voto
porque aparecían en otros lugares del mundo. Personas que nunca habían vivido en Inglaterra o en Miami, aparecían que votaban allí y no se les permitió votar ni siquiera de forma observada. Y la verdad es que han sido muchos los reportes. Para estas personas que se le negó su derecho a votar, Participación Ciudadana ha alertado a la Junta acerca de esto. ¿Qué se puede hacer con estas personas para que no vuelva a suceder? Nosotros recogimos algunos de esos casos de personas que tenían esa condición, que incluyendo nunca habían salido del país y aparecían registradas en el exterior. Nosotros hicimos un llamado, recogimos los datos, hacemos un llamado a la Junta formalmente para que haga una investigación formal y establezca las consecuencias y sobre qué motivó o qué causó esta situación. Vamos a pasar ya la información específica que tenemos y ya invitamos a toda la ciudadanía que se haya visto en esta realidad que también se acerque a la Junta para que se recojan todos los datos y se pueda investigar caso a caso qué pudo haber ocurrido en estos casos. Sí sabemos, sí recogimos también que hubo una importante abstención en el voto exterior por múltiples razones. Algunas son incluidas por una distorsión que hubo entre votantes registrados en el exterior que hicieron tal vez un traslado en las elecciones municipales, pero después pensaron que podían votar aquí en las presidenciales y estaban registrados en el exterior. Otros nos indicaron que los colegios electorales estaban muy dispersos, muy lejos de sus comunidades y que información puntual de posibles causas pudiera ser el proceso de actualización de datos. Para muchas personas se mudan de un sitio a otro y para actualizar esos datos tienen que irse a un consulado que a veces está muy alejado. Saturado. Entonces, básicamente esos son de los temas, pero sí, tanto en materia de los delitos electorales, nosotros pasamos todas las informaciones recogidas a la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales, igual también en materia de las situaciones que ocurrieron de cara administrativa, también van a pasar a la Junta Central Electoral para fines de observación y estaremos dando seguimiento tanto al Tribunal Superior Electoral, a las impugnaciones que se presenten, igual a la Procuraduría para el caso del seguimiento a los delitos que se presenten. Entonces, tú nos puedes confirmar que si comparamos de febrero a mayo, el desempeño de estas elecciones fue superior al de febrero. En organización entiendo que fue superior, en control de los delitos también fue muy superior. Bueno, nuestros observadores, en el caso de los baberos que se vieron, pero no fue tan descaradamente y tan voluminosamente como se vio en las elecciones municipales. Ahora fue muy controlado y llegamos a muchos colegios donde ni siquiera vimos uno y dimos la vuelta por los alrededores y no vimos ningún tipo de acción de ese tipo. Las actividades proselitistas que se observaron en un 36% de los colegios electorales observados eran básicamente de tipo proselitismo, de publicidad impresa, publicidad en pequeños tiquecitos que se le entregaban a las personas. Los chivos. Los famosos chivos, como dicen. Exacto. Y de eso, en un 33% eran del partido oficialista, el PRM, y ya en menor medida, en un 27% el PLD y así sucesivamente. Toca pasar balance. El partido de gobierno se queda con mayoría absoluta en ambas cámaras, parte del Poder Ejecutivo que lo mantiene. ¿Hay temor en la sociedad de no haber ese contrapeso de que un solo partido tenga tanto poder? Sí, efectivamente siempre se prefiere un contrapeso y en nuestra historia reciente hemos visto que cada vez que un partido adquiere la mayoría absoluta tiende a haber distorsiones en la forma de gobernar, a veces se ven abusos en materia de aprobación de proyectos que tal vez no son tan favorables. Esperamos, tenemos la confianza de que esta no sea una ocasión más para que se presten a este tipo de acciones. Pero sí nos mantenemos vigilantes como sociedad civil y esperamos que la sociedad en general se mantenga vigilante. Esta mayoría fue electa mediante el voto de la ciudadanía en ejercicio libre en la mayoría de los casos, por lo que entendemos que fue una expresión de la democracia que sea así. Pero
no deja de ser preocupante, sí, la acción. Lo que sí tampoco, o bien debemos tomar en cuenta, es que el presidente actual, el señor Luis Abinader, había propuesto un grupo de reformas institucionales, muchas de ellas muy positivas, como la independencia del Ministerio Público, entre otras, que se vieron muy limitadas porque tal vez no tenía el control absoluto del Congreso, principalmente en la Cámara de Diputados. Si esas reformas realmente tenían una voluntad de que sean realizadas, ahora ya no tendría excusa para someter las mismas, aunque siempre se recomienda el consenso nacional para tomar las principales decisiones que afecten a las mayorías y a las minorías. Joseph, atento con tu voto. Esa fue la plataforma que Participación Ciudadana colocó para la ciudadanía, para que también colaboraran a visibilizar los delitos electorales. Cuéntanos cómo fue el desempeño, la ciudadanía participó, hubo timidez, ¿qué han podido ver? Hubo mucha participación, tal vez considerando la cantidad de ciudadanos que participaron en las elecciones, pudiéramos tal vez deseado que fueran mucho más, pero las que fueron muy, muy importantes. Solo en el día en el día de la observación electoral recibimos 53 denuncias solo en ese día, de las cuales pudimos verificar aproximadamente 46. De esas denuncias, la principalmente era de proselitismo político. Los chivitos, lo clásico. Lo clásico. Entonces, pero sí, la plataforma funcionó. En términos generales se recibieron cerca de 250 denuncias a lo largo del proceso electoral. La plataforma para fines de los medios de comunicación y de la ciudadanía en general sigue disponible. Pueden entrar y pueden ver su mapa interactivo, cómo se distribuyeron las denuncias, y si acercan el mapa pueden ver el tipo de denuncia que se reportó, incluso las fotos, las imágenes que cargaron en cada una de esas denuncias cuando cargaron imágenes. Recuérdanos la dirección de la plataforma, por favor. atentocontuvoto.org. Ahí se vieron de todo. Hay algo que yo quisiera entender, porque siempre he escuchado las denuncias de delitos electorales, pero yo no conozco a nadie que haya sido las condenas de condenado o procesado o investigado, a más allá de lo que Participación Ciudadana en su rol de observador hace como, digamos, como ente social, que es exponerlo. ¿Hay algún caso de investigación, de condena, de multa? Porque uno siente como que eso nunca llega a nada. Es una sensación general realmente, y sabemos que la Procuraduría Especializada, aunque se instaló en el proceso anterior, no se le dieron los recursos suficientes para que operara. Y en esta ocasión sí ya se le habilitaron, no lo que necesitaba, pero sí recursos mayores con tiempo suficiente. Y en las elecciones municipales hubo varios sometimientos por compra de votos que están en la justicia ahora en proceso. Y igual en estas elecciones, yo recuerdo así rápidamente, recuerdo por lo menos 4 sometimientos por compra de votos, incluyendo que se han destacado en la prensa nacional. Bueno, ojalá eso llegue a algo. Sí, es importante que se haga tanto la sanción de los delitos como las sanciones administrativas a los partidos por violaciones. Igual sanciones a algunos medios, como tuvimos con las bocas de urna, las encuestas a boca de urna, que si bien estaban permitidas por la ley, su divulgación más allá o antes, en el plazo de 3 horas después de cerrado los colegios, no era permitida. Sin embargo, supuestamente fueron filtradas, pero fueron publicadas por algunos medios, y nosotros esperamos que sean sancionados esos medios. Un tema muy importante y que ustedes han abordado y han sido consistentes en él es el financiamiento para las campañas electorales. ¿Cómo vamos a evolucionar? ¿Vamos a tener que seguir cargando nosotros, los contribuyentes, con la sostenibilidad de los partidos políticos, sean buenos o sean malos? Ese es un debate que tenemos que tener. Siempre se ha hablado del costo de la democracia, de que hay que garantizarlo. Esto tuvo un origen fue una demanda del líder José Francisco Peña Gómez por esa desigualdad que había en esa competencia con el otrora poderoso Partido Reformista, que utilizaba los recursos públicos, y la oposición se veía muy, muy, muy limitada en materia de recursos.
y se estableció esa modalidad. La intención era que con esos fondos que recibían no penetrara a los partidos, no se vieran en la obligación de recurrir a otro tipo de fuentes, tal vez de origen dudoso. Sin embargo, lo que hemos visto en la práctica es que como quiera ocurre que entran fondos tanto de origen de la corrupción, de origen del Estado, como de origen del narcotráfico y lavado de activos. Entonces, tenemos que sentarnos y revisar esa fuente de financiamiento, pero sobre todo el costo de las campañas políticas, que nace principalmente en el irrespeto de los plazos. Nosotros establecimos plazos que eran de 3 meses de campaña electoral, pero nosotros pasamos casi 2 años. Se inventaron los partidos diferentes metodologías para burlar los plazos. Y fueron los partidos que establecieron en las leyes, mediante sus representantes en el Congreso, esos plazos. Entonces, luego se inventaron acciones que indicaban que sí podían hacer actividades que sí, mientras eran cerradas, que mientras eran con sus militantes, pero eran realmente actividades de campaña electoral pública que eran incluso transmitidas por Televisión Nacional. Entonces, el costo nace ahí fundamentalmente. Nosotros también en las discusiones de la ley electoral... No nace en el hecho de que hay una masa crítica que hay que, entre comillas, movilizarla. Es decir, pagarle para que vaya a votar. No necesariamente comprarle el voto, sino que hay que darle la logística, el motor, el desayuno. ¿Tú no crees que está más enfocado en eso? Es multifactorial. Eso puede ser necesario, pero también si fuera solo ese el caso, entonces pudiéramos indicar que la Junta sea quien provea esa movilización de las personas, no los partidos, y que la Junta habilite con fondos, con parte de esos fondos los especialice exclusivamente para movilizar a personas o habilitar vehículos para movilizar personas. Pero también hay un aspecto, y es que muchas personas no actualizan su centro de votación y eso obliga a que tengan que movilizarse, y eso es un delito establecido por la ley. Usted registrarse en un sitio donde no vive es un delito tipificado en la ley que puede ser sancionado, aunque es muy común que ocurra. Pero corazón, ¿cuántos diputados no tenemos hoy en la Cámara, en el Congreso y hasta senadores que no viven en sus demarcaciones? Exacto. Imagínate, ¿cómo lo hacemos si los mismos políticos, ese es el ejemplo que nos dan? Comenzando por ahí, pero para completar la respuesta, sí, puede ser también eso un factor. Hay también una importante inversión en educación a la ciudadanía que está pendiente en materia de democracia para que puedan entender la importancia del voto, sobre todo cuando comparamos con comunidades que no tienen el privilegio, países que no tienen el privilegio que tenemos nosotros de poder ejercer libremente el voto. Y le comentaba también que en el marco de las discusiones de la ley electoral nosotros exigimos que en materia de financiamiento, más allá de los plazos, también se incluyera a los partidos como sujetos obligados de la ley de lavado de activos, para que se vieran en la obligación de hacer una debida diligencia de las personas que le aportan los fondos. Eso sería excelente. Pero fue de las partes que no fueron acogidas y esperamos que en una siguiente discusión sí se incluya. Joseph, ¿cómo califican ustedes, o tú en particular, el tema del método de Hunt? ¿Es justo, no es justo? ¿Pudo aplicar en una época que ya no es esta? ¿Cuál es el planteamiento en ese sentido? Sí. Aunque no voy a decir que es una posición de la institución, yo sí como interesado del método y de las discusiones que se resaltan sobre él mismo, sí les puedo indicar que el método como los impuestos en sí mismo no es malo ni bueno. Lo que la intención que hay detrás en la formulación de la ley o del legislador es lo que nosotros debemos observar. Y la intención que actualmente prima en la ley electoral es que en materia de diputaciones, igual como en regiduría, usted elige partidos. Usted elige partidos y prefiere candidatos. Entonces usted primero elige el partido y sobre ese partido que usted eligió, usted prefiere un candidato, que es el voto preferencial. Y así está estructurada la ley. Si nosotros quisiéramos una votación directa para elegir a los candidatos a diputados, entonces tendríamos que modificar la ley electoral para que ocurra así. Pero tenemos que entenderlo como que esa es la necesidad fundamental. El método de Hunt es uno de los métodos más utilizados en la mayoría de países. Yo le puedo citar desde Israel, Hungría, Irlanda, Japón, Luxemburgo, Macedonia, Bulgaria, Camboya, Albania, Finlandia, Uruguay. Y por aquí, Venezuela. Por el patio, no hay países fuera de Haití que no utilicen ese método. Por aquí que no utilicen. Que lo utilizan, exacto.
bueno, porque la mayoría de los países, Colombia, Croacia, Perú, dentro de América Latina, utilizan. El método de Hong es uno de los más utilizados. Ahora hay otros métodos. Sí, pero en democracias, sobre todo parlamentarias. Exacto. Parlamentaria, correctamente. O sea, no, es que una democracia... incluso en un mismo país, principalmente en esos países amplios como Brasil, utilizan varios métodos. Claro. Hay un de acuerdo método, a la realidad del de acuerdo a la Estado de la Federación. Entonces, Entonces, el método de Hong, igual que otro método que se llama Saint-Liguer, San Liguer. son métodos de promedio mayor Claro. que favorecen a los partidos mayoritarios fundamentalmente. Hay otros métodos que son los métodos de resto mayor, que son como uno de los más famosos y más utilizados, que es el principal método utilizado en Brasil, que es el cociente Hare o Niemeyer. Es un cociente que distribuye, determina el promedio de votantes, el promedio de escaños que le corresponden por votantes, y el restante, o sea, cuando tú divides el total de votos obtenido entre el promedio, te puede dar 2.40. Entonces ya tú sabes que te tocan 2 escaños. Pero el punto 40 ahora no hace como de Home, que te lo distribuye, te lo compara con el total, sino que te lo quita, te lo resta. Okay. Te lo compara redondea. Lo redondea, te da 2. Entonces te aplica el método de Home con el residual. Y ahí entonces puede haber una mayor distribución entre partidos minoritarios. Eso puede ser un método interesante a observar de cara al futuro. Ahora, no se supone que la democracia está fundamentada en el principio de un hombre, un voto. Y que al final se supone que si una mayoría eligió a una persona, esa persona debe asumir el mandato que le dan los electores. O sea, mire, la discusión siempre va a ser profunda. Por ejemplo, esa discusión pudiéramos tenerla en Estados Unidos, donde Hillary Clinton sacó más votos que Donald Trump y perdió las elecciones, por la metodología en la que se usan. Pero la metodología, se tomaron decisiones para esa metodología en función de realidades del momento, y las realidades son las que nosotros debemos estudiar y observar. Hay algo muy conocido que se llama la cerca de Chesterton, que es un análisis de un filósofo inglés, que él dice: antes de usted decidir cambiar algo, investigue por qué se instaló, investigue por qué eso se puso ahí. Y es importante que nosotros nos centremos a ver por qué nosotros decidimos en su momento el método de Hong, cuál era el principio que teníamos para... pero te puedo decir, se llama complejo de Guacanagarix. Complejo de Guacanagarix. Sí, el que siempre queremos estar copiando cosas que no necesariamente se ajustan a la realidad dominicana. No, yo entiendo que parte de eso fue el interés de los partidos, principalmente los partidos mayoritarios, tener un control. Siempre los partidos han tenido el anhelo de controlar los escaños y de que si un candidato se va, el escaño es mío o de los escaños son propios de los pero mira el mejor ejemplo. Y eso es el tigueraje de los políticos dominicanos. Mira el mejor ejemplo. A lo que dice yo. Joder. La figura del diputado nacional, que fue que el espíritu del legislador cuando creó la figura del diputado nacional era que los partidos minoritarios que sacaran una cantidad de votos relevantes, importantes, ¿verdad? Creo que la ley establece que por lo menos el 1%, pues pudieran tener algún tipo de representación. ¿Cuál es la realidad del día de hoy? Que todos los escaños, la mayoría de los diputados nacionales se lo llaman los partidos mayoritarios. Entonces, volvemos a lo mismo. Correcto, estamos totalmente de acuerdo. No, y la realidad es que, y creo que por eso es que este debate es tan importante, es que este método no se está ajustando a la real voluntad popular. El pueblo dominicano vota por una persona, pero lamentablemente por el método de Hunts termina siendo otra. Entonces, tenemos que buscar, creo que es importante esta discusión para los próximos comicios, un método que sea más representativo a la voluntad popular. Porque a pesar de que sí es proporcional el método de Hunts, hay otros métodos como el que mencionaste, el Saint-Liguer, y también hay otros como el DRUP, que son más ajustados a lo que realmente la ciudadanía quiere como sus representantes. Pues hay que ponerle subtítulos a este programa, porque entre franceses. El nivel de abstención, se habla de cerca de un 46%, uno de los más altos de los últimos 20, 25 años. ¿A qué se debe de que básicamente sean las mismas personas que siempre van a votar generalmente, y siempre se ha ido increciendo la apatía de una gran parte de la población? Mire, la creciente abstención no es preocupante solo en República Dominicana. En casi la mayoría de partes del mundo hay grandes niveles de abstención.
Y aquí hemos registrado aumentos importantes, principalmente en la presidencial se ve un aumento importante. El 2020 se justificó por la pandemia. Ahora habría que analizar cuáles fueron las causas específicas. Yo no tengo la respuesta, nosotros no tenemos la respuesta, pero como sociedad debemos sentarnos a ver qué está provocando que las personas en su mayoría se queden en sus casas. Muchos entienden que parte del electorado se moviliza con esas acciones de logística y búsqueda de votantes. Y cuando hay escenarios definidos, es probable que no se destinen los recursos específicos para movilizar esos votantes y que eso pueda tener algún tipo de influencia. ¿Y para qué se destinan esos recursos? Los recursos sabemos que los partidos políticos, porque los vimos, hacen un mapeo de quién va a votar y quién no va a votar mediante el registro que le pasan sus delegados. Y en función de las personas que no van a votar y la tendencia que ellos conocen que pudiera tener esa persona, pueden hacer una movilización de irlo a buscar a votar o no. Y si esa acción, que es parte de lo que destinan ese tipo de logística, más allá de la compra de voluntades, esta es una parte ya de que si este votante está identificado conmigo y no ha ido a votar, pues yo voy y lo busco. Es una cosa. Y otra cosa es seleccionar votantes para ofrecerle dinero para comprar su cédula, que ya es el delito. Pero la parte de logística es algo que... La movilización sí, es parte. Es usada en cualquier país. Y en cualquier proceso. Entonces, lo que cambian son los métodos, porque por ejemplo en Estados Unidos, al igual que tienen registros de simpatizantes que se levantan a través de diferentes métodos de encuesta, lo que hacen es mandarle mensajes, es decir, le mandan un SMS, le mandan un mensaje de WhatsApp, pero al final eso también es movilización, o sea, es sal y vota. A mí lo que me parece muy loco, y me da hasta risa, cuando tú entras al, ¿cómo se le llama? ¿Colegio o recinto? Ya cuando vas a... El recinto es el perímetro completo, el colegio es donde está la mesa electoral. Cuando entras al colegio, tú ves que están los representantes de la mesa, ¿verdad? Quienes te atienden, te dan la boleta, te piden la cédula, y al frente hay unas personas que... Los delegados. Los delegados de los partidos. Ajá, los delegados de los partidos. A mí me da mucha risa porque es la primera vez que voto aquí. Que te dicen, la persona que recibe tu cédula, dice en voz alta tu nombre, tu nombre, el número, la posición en la que apareces en el libro, que no es más que darle información a los partidos de quién está llegando, quién no, para ir sabiendo quién está viniendo y quién no. Claro, pero exacto, eso tiene una doble función. Eso me parece muy loco eso. No, pero es necesario porque tiene una función. Es que todos los partidos certifiquen que esa persona votó, porque al final parte del material que se entrega a la Junta de los Distritos es ese padrón corroborado y firmado en el cual tú dices, bueno, sí, esa persona vino y votó y yo como partido lo certifico porque tú, o sea, llegaste, yo lo vi. Le da legitimidad. Exacto. Ahora, lo que pasa es que, como tú dices, tiene un efecto residual y es que le permite a los partidos identificar en el control de concurrencia cuáles de los míos han ido y cuáles no. O sea que aquí no pasa lo que ocurre en otros países que votan los muertos. Ha pasado, pero yo entiendo que eso es una práctica ha disminuido. Y otra función de eso también es el cuadre de las urnas. Al final, cuando al inicio del conteo se cuadran las boletas depositadas con las personas que fueron a votar. Joseph, entonces, si te pregunto cuál es la opinión, no sé si me lo puedes decir como organización o, en todo caso, tu opinión personal en cuanto al desempeño en esta oportunidad de la Junta Central Electoral. ¿Con cuánto pasó? Vamos a calificarlo. Del 0 al 100. Yo diría que un 80. Ey. Yo personalmente diría que un 80. Pero es bien, una vez. Fue muy bien organizada. Tuvimos resultados rápidos, oportunos y en los plazos que se prometieron. Pero dale mayo, o sea. A un chin más. Un chin más. Referente al 2020, a los procesos del 2020. No, tampoco así, pues entonces vamos a tener que darle 120. No, porque no es justa la comparación, o sea. Entendemos que ha sido importante el avance en materia de organización, entendemos que ha sido muy positivo, pero sabemos que por debilidades de la ley, otras por debilidades de la aplicación, pero en el proceso eleccionario fue muy exitoso, pero tal vez en los procesos de campaña el control de la publicidad no fue tan exitoso, el control de uso de recursos de publicidad pública, la sanción al uso, por ejemplo, de programas de ayuda social para favorecer a candidatos. Eso no fue tan efectivo.
en materia de sanciones administrativas que sí podía establecer la Junta, o sometimiento al Tribunal Superior Electoral de algunos otros delitos que se pudieran identificar. En eso ha quedado a deber en la parte de control de los partidos y de las campañas y de los plazos. Yo entiendo que si bien hay debilidades en la ley en la manera de especificar o de establecer, como lo llaman los abogados, una tipificación precisa de las acciones, yo entiendo que pudo haber hecho más. Ahora, Joseph, vamos a quitar un mito. Hay gente que ha dicho, no, que Participación Ciudadana ha ido bajando en el rigor que ha tenido en la población y en la favorabilidad, porque varios de sus ex miembros pasaron al tren gubernamental y yo no veo cuál es el delito ni el peligro que hay en ello. Ni tampoco veo en que eso nos beneficia a nosotros. Las decisiones que toman algunos de siempre es bueno tener un amigo ahí en el gobierno. Bueno, pero las decisiones de que toman algunos de nuestros miembros no es responsabilidad nuestra, ni nos afecta ni nos beneficia en lo absoluto. Bueno, nos afecta, pero no nos beneficia en lo absoluto. De hecho, perdemos activos que ya luego no podemos tener como voluntarios ni como miembros importantes de nuestra institución. Ya esas personas que valoramos su decisión, vemos, lo que sí valoramos, por ejemplo, es que es positivo para la sociedad, porque son personas que no van a simplemente cobrar, sino que van a hacer un trabajo profesional, y el desempeño que hacen es positivo para la sociedad en general. Y si algo podemos destacar es que ninguna de las personas que se han ido, no en este gobierno, en gobiernos anteriores tuvimos, qué sé yo, Isidoro Santana, sí, Antonio Isaconde en el Ministerio de Minas. Siempre en todos los gobiernos han habido personas que son parte de nuestra institución o han sido parte de nuestra institución y se han movilizado a una función pública, pero en ninguno de los casos usted ha visto que se han visto involucrados en actos de corrupción, no, y que han sido excelentes funcionarios. Entonces, hay que reconocerlo. Entonces ha sido positivo para la sociedad, pero no ha sido positivo para la institución y no nos beneficia en lo absoluto. Joseph, ¿tuvieron observación en los recintos penitenciarios? No tengo ahora mismo el dato preciso. Sí supimos que fue relativamente exitosa la participación en los pocos centros que se habilitaron. Valoramos como positiva la decisión de garantizarle este derecho a las personas que, aún estando privadas de libertad, no tienen limitados sus derechos civiles, y entendemos que debe ser más efectivo en el futuro para que se extienda en la mayoría de los centros. Bel, ustedes en Participación Ciudadana, ahorita hablábamos de la necesidad de revisar el marco regulatorio electoral en la República Dominicana. Yo decía que la ley electoral tiene una serie de vicios que son heredados de un momento muy particular de nuestra historia reciente, en el cual en ese momento partido de gobierno PLD pues impuso su mayoría para generar una serie de áreas grises que en ese momento beneficiaban sus intereses. Sin embargo, yo veo con preocupación que el liderazgo político en sentido general, incluyendo el partido de gobierno actual, no muestra el más mínimo interés por revisar esa ley. ¿Ves que en algún momento Participación Ciudadana se pueda convertir en un interlocutor válido para promover esa necesidad, para generar la presión necesaria para que esa ley se revise? ¿La ley electoral? Sí. Bueno, sí, nosotros hemos sido parte de todas las discusiones, y en la última modificación, que fue muy reciente, la 2023, del 2019 al 2023, hubo una modificación que tuvo importantes cambios. Así es. Pero sí se quedaron principalmente en materia de financiamiento de los partidos, en materia de cuota de género. Hubieron muchas debilidades que quedaron fuera, y nosotros nos mantendremos en la lucha en esta parte de la metodología de selección de los diputados y los regidores. También debemos sentar y revisarlo para que se ajuste a la realidad nacional, y nosotros siempre vamos a estar ahí en provecho de lo más beneficioso para la democracia y garantizar la mayor representatividad que ha estado en crisis, y es gran parte de esa abstención que hemos estado viendo no solo aquí, sino en Latinoamérica, incluso en Estados Unidos. La crisis de la representatividad ha sido parte de esa abstención, porque ya las personas no entienden, más allá del presidente, que tal vez ese candidato a diputado sea que efectivamente los represente. Porque si bien tú lo prefieres, tú lo simpatizas por él en un momento, al momento que están tomando las decisiones,
y lo vemos con el ajuste al salario mínimo de los empleados, siempre votan en favor del presupuesto, de que eso se frise. Son detalles que tú puedes identificar cuando toda la sociedad está en contra de eso. Y si tú me representas a mí, tú debes abogar porque mis intereses no se representan, pero primero se autorrepresentan. Exacto. De cara, como sociedad civil, ¿de qué debemos estar pendientes en lo adelante? Uno, viene un proceso de transición, porque hay muchos diputados y senadores que salen de este proceso. Y además, en este cuatrenio que el presidente afirmó ayer, que sería básicamente un cuatrenio totalmente diferente, inclusive cambio de gabinete, es decir, que estaría marcando una pauta entre un periodo y otro. ¿De qué debe estar pendiente y a qué debe darle seguimiento a la sociedad? Bueno, fundamentalmente que cada quien haga su declaración jurada en la salida y en la entrada de patrimonio, y que esa declaración se corresponda con su realidad económica y que sea justificado en lo que hayan presentado incrementos. Ese es el punto inicial. Y ya luego, de cara a los compromisos que han hecho principalmente el partido de gobierno, nosotros habíamos mencionado inicialmente las famosas reformas que al inicio del periodo anterior había prometido el actual presidente de la República, que es momento de que ya nos sentemos con tiempo, donde no se ve una potencial reelección, primero porque la Constitución lo prohíbe, segundo porque ya lo prometió, aunque otros candidatos lo han prometido otras veces. Pero entendemos que es un momento oportuno para sentarnos y ver si temas que son parte del debate, que ahora no te digo que nuestra institución esté a favor o en contra, pero que deben sentarse a debatir, como si se unifican o no las elecciones, como si se cambia la forma de elección del procurador. Ya es momento de que nos sentemos a hacer eso, el Código Penal, que se establezca la nueva ley de compras y contrataciones públicas, que sea más efectiva, la Cámara de Cuentas. Nosotros tenemos que sentarnos con todos estos procesos ahora, y yo creo que en eso es que debemos abocarnos como sociedad. ¿Y tú crees que la oposición tiene la madurez como para no abandonar, como salió del CES, por ejemplo, donde se estaban trabajando estos proyectos de reforma? Y en los demás pactos de nación que se han querido hacer, como el de Haití, que tampoco participaron. ¿Se sentaría la oposición, según lo que visualizas, a tratar todos estos temas? Bueno, nosotros invitamos a que sí se siente. Ahora, si no se sientan, nos sentamos nosotros como sociedad civil y ustedes los medios de comunicación y cualquier sociedad civil en general, y hacemos el contrapeso que se necesita para que se tomen las decisiones justas. Y que ellos después le respondan a la población por qué no participaron de las decisiones. Mal por ellos, que dejan ese vacío. Gracias, Joseph. No se diga más por Top Latina.